invitaron a compartir información acerca de, si lo pudiera rotular en una sola palabra, en el cómo. En el cómo lo que nos han contado Silvana, Roberto, lo podemos materializar en la práctica. Estamos hablando de una materia sumamente relevante, son las finanzas públicas por el lado de los ingresos. Siempre vamos a escuchar distintas medidas, distintos focos, distintos principios, pero es importante ver cómo podemos avanzar en ello. Y en este caso voy a presentar la experiencia de Chile respecto de las finanzas públicas por el lado de ingresos, específicamente del manejo de la gestión tributaria para fortalecer la recaudación. Van a colocar una presentación y mientras tanto un comentario respecto de lo que nos contaba el ministro de Economía de Salta, Roberto. En Chile siempre conversamos y nos llama mucho la atención por qué Argentina no es una potencia mundial minera. Compartimos las mismas montañas. Nosotros sacamos por un lado y uno diría, bueno, ¿y por qué no están sacando por el otro? Si son los mismos yacimientos. Y por eso me hacía mucho sentido lo que planteaba Roberto. Y creo que ahí pueden tener varios quick wins. La minería no solo es un motor de desarrollo económico, empuja el movimiento de capitales, empuja el movimiento de las personas, genera demandas de liderazgos, de talentos, mueve los servicios. Y para nosotros, en el caso de Chile, ha sido un motor importante de desarrollo económico y social. Eso como una pequeña reflexión a lo que nos contaba el ministro. Bueno, volviendo al cómo, las administraciones tributarias de cualquier nivel, federal, provincial, estatal, enfrentan distintos desafíos. Hemos escuchado varios en las ponencias de hoy. Yo podría sumar otros que provienen del contexto más global. Probablemente han escuchado del Plan de Acción BEPS que promueve la OECD, que ha estado generando cambios importantes en los estándares de comportamiento, de funcionamiento que se le pide a las distintas jurisdicciones tributarias. Uno podría mencionar, por ejemplo, la implementación del impuesto mínimo mundial. Hay países que ya lo están aplicando. Se espera ahí que un grupo empresarial pague al menos un 15% de impuestos respecto de sus operaciones globales. Y ya hay países que están quedándose con la recaudación que podrían estar cobrando los países de la región nuestra. Y eso es una fuerza de cambio, porque en algún momento vamos a llegar ahí y tener que tomar una decisión de si está bien el diseño actual del sistema impositivo o se puede cambiar un poco para acercarse a estos estándares y evitar, entre otras cosas, que la recaudación que podría estar acá se la estén llevando otros países. ¿Qué hablar de la digitalización, la globalización? Son todas fuerzas de cambio, los patrones de comportamiento de las personas. Yo le contaba de manera anecdótica, hoy día las personas más jóvenes, si tienen que hacer un procedimiento tributario, están prefiriendo que lo haga una inteligencia artificial, porque les da una respuesta inmediata, sí o no. En cambio, si lo hacen con los humanos, entran a un procedimiento que puede durar meses, 6 meses, un año, y le piden papeles, etcétera. Y la verdad que para los humanos no es fácil tomar una decisión respecto de cada uno de los contribuyentes que componen el sistema tributario. Se nos fue la presentación. Entonces, en este gran cómo hay otros, sin duda. Yo voy a presentar lo que podría ser el cómo ayudamos a las finanzas públicas por el lado de los ingresos mediante el fortalecimiento de la gestión tributaria. De esa perspectiva, para el caso de Chile, bueno, hay datos globales ahí. En promedio, nuestra carga tributaria en función del PIB es algo más del 20%, con una distancia importante respecto del promedio de los países de la OECD. El principal ingreso lo provoca el impuesto al valor agregado, seguido por el impuesto a la renta. Pueden ver ahí abajo, estamos en torno a los 65.000 millones de dólares entre todos los impuestos año a año. Respecto de las tasas de evasión, a la izquierda tiene el lado del IVA.
se sitúa en torno a un 17-18% del PIB, y por el lado de la renta, las mediciones más recientes no son alentadoras, estamos en todos los casos sobre el 40% de no cumplimiento del impuesto a la renta por el lado de las empresas y por el lado de las personas naturales. Respecto del sistema tributario chileno, a la izquierda pueden ver una composición global de los contribuyentes: personas naturales 4,3 millones, pequeña y mediana empresa 1,2, hasta llegar abajo a los grupos empresariales, 3.300 grupos empresariales, que están medidos todos ellos y valorizados con las herramientas que voy a mostrar a continuación. Por el lado de los flujos de operación, también pueden ver ahí varios datos, quizás mencionar las declaraciones de renta. Hasta el año pasado se reciben 4,3 millones, ya eso ahora que va en 5 millones de declaraciones de impuesto a la renta. De esas 1,5 millones son empresas, el resto son personas naturales. En el caso del IVA, casi 16 millones de declaraciones. Y abajito, bueno, por un lado, las declaraciones informativas, esta que se pide información a los distintos tipos de contribuyentes, 5 millones al año. Y quise poner dos devoluciones porque tienen que ver con las materias de desarrollo económico, inclusión económica, emprendimiento. Por ejemplo, la devolución del IVA exportador. En el caso de Chile, eso demora 5 días por ley. El Servicio de Impuesto Interno tiene 5 días para tomar una decisión, y si no hace algo, se le devuelve el monto solicitado al respectivo exportador. O por el lado de las inversiones, cuando construye una planta, por ejemplo, o adquiere una maquinaria, también hay un plazo de 60 días para resolver esa petición. Todo esto está hoy día digitalizado, automatizado en torno al 99%. Bueno, dentro de ese panorama siempre escuchamos ruidos o molestias respecto del tratamiento que la Administración Tributaria hace sobre los contribuyentes. Dos o tres referencias. En el caso de la Administración Tributaria de Australia, en los años 80 y 90 recibía muchas quejas porque se focalizaba su fiscalización en los pequeños contribuyentes y no veía los riesgos asociados a las grandes empresas o a las operaciones internacionales. Entonces, Australia en esa época va a ser la primera administración tributaria que va a incorporar un modelo de gestión de cumplimiento tributario primero, y luego basado en la gestión de riesgos en segundo lugar, con una visión transversal. Que eso significa, en términos bien simples, dejar de tomarle fotos a distintas partes del cuerpo del contribuyente y empezar a mirar al contribuyente como una sola entidad, y después de eso empezar a tomar decisiones sobre gestión tributaria. Bueno, por ese camino han pasado varios países. Después le tocó a Dinamarca. Dinamarca hace 13 años atrás, la administración le dijeron, mire, va a tener que reducir a la mitad sus oficinas y además va a tener que reducir la dotación en un 40%. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta los colegas de Dinamarca? Que si seguían haciendo lo mismo de siempre, no iban a poder dar cuenta de este nuevo panorama operacional que se les presentaba. Entonces, se vieron forzados a implementar un modelo de gestión de riesgos para poder focalizar de mejor manera estos recursos que prácticamente les estaban siendo cortados a la mitad. Bueno, Chile también y además otros países han tenido tránsitos similares. El fenómeno del trabajo en silo, donde distintos equipos se movilizan en esta primera fase, por así decirlo, o la fase anterior, para seleccionar casos y lograr una recaudación puntual, aunque eso no necesariamente genere cambios estructurales en los niveles de cumplimiento tributario de los contribuyentes. De hecho, hoy día hay bastante conciencia de que las intervenciones operacionales, como los controles, las auditorías, no generan cambios estructurales. Generan un impacto, pero que es acotado en el tiempo. 9 meses, 12 meses, 18 meses, y después los contribuyentes vuelven a su comportamiento previo.
Entonces, lo que se está instalando con fuerza es la ejecución de acciones estructurales. Pero para poder llevar adelante esas acciones estructurales se requiere tener una visión integral del sistema tributario y además, en este caso, basada en buenas prácticas de riesgos. Por otro lado, bueno, el año 2014 se enfrenta la reforma tributaria más grande de los últimos 60 años. Se introduce mucho énfasis en lo que es la relación tecnológica con los contribuyentes. Pero nada, los desafíos son los 3 puntos azules que aparecen abajo. A propósito de este contexto, surge la necesidad de tener esta visión integral de los contribuyentes, pero además de conocer bien sus modelos de negocios. Eso implica ir un poco más allá de la presentación de formularios o del correcto llenado o no de las casillas de estos formularios. Bueno, también muchas quejas acerca de la focalización. También nos pasaba, dato de la época, el 52% de las acciones de control y de fiscalización se habían estado ejecutando en contribuyentes de bajo riesgo. Y los contribuyentes de bajo riesgo apenas representan el 5% de toda la recaudación, aun cuando son el 90% de todos los contribuyentes. Es decir, ahí uno puede gastarse la vida y todos los recursos, pero esa recaudación del 5% estructural no va a cambiar, subirá de un 5 a un 5,1, 5,2, pero no más que eso. Entonces, surge esta necesidad entonces de concentrarse en los casos de alto impacto y, por cierto, lograr un tratamiento equitativo, como comentaba Silvana, considerando que los contribuyentes siempre van a tener problemas. Y el hecho de que tengan estos problemas no los convierte en malos contribuyentes. Y ahí volvemos a esta pregunta que siempre surge: ¿cómo las personas sabemos, y especialmente los funcionarios de una administración tributaria, cómo sabemos que tenemos sentados al contribuyente bueno o al contribuyente malo delante de nosotros? Y ahí entonces aparece este gran cómo con distintas mediciones. Apreté 3 veces, así que probablemente va a correr 3 láminas. ¿Cierto, Silvana? Pero se pegó la presentación, ¿no? Ya. Ya. Entonces, en este cómo, en el caso de Chile, se hacen 2 cosas. Primero partimos con la instalación de un modelo de gestión del cumplimiento tributario bajo una visión transversal, y después vendrá la instalación de un modelo de gestión de la experiencia de los contribuyentes, el Customer Journey que se llama, aplicado en este caso a materias tributarias. Pero en primer lugar había que tener los datos para ver qué hacíamos con todo este panorama, con todo este diagnóstico, y evidentemente nos empezamos a ayudar una mirada bien árida, que es la de los procesos que se estaban realizando, y armamos un modelo de referencia como un proceso estructurado, tomando las buenas prácticas internacionales, OECD, Fondo Monetario, la Unión Europea, todos los organismos sobre la mesa, y en función de eso empezamos a mirar cuáles eran nuestras brechas de desempeño. Esto se traduce en un pequeño esquema, ¿cierto?, sistemático, que vamos a ir desarrollando con distintas menciones respecto de este desempeño bajo una visión transversal. Y lo primero que surge, esto ya hablando con posterioridad, es el hecho de que hay al menos 6 mediciones, para no hablar de procesos, ni sistemas, ni nombres específicos, sino que hay 6 mediciones que son básicas o esenciales para poder ir haciendo esta hoja de ruta de la gestión del cumplimiento tributario. Y la primera de ellas, que es muy intuitiva, muy simple, medir los niveles de cumplimiento tributario. Es decir, que seamos capaces de saber cuántos contribuyentes están obligados a declarar el IVA, la renta, cuántos no cumplen, o cuántos cumplen con errores, o cuántos derechamente no cumplen, o cómo se distribuyen estos por territorio, por provincia, por tamaño, por sector económico, por segmento. Y curiosamente, aunque sea sencillo de decir, no todas las administraciones tributarias lo hacen. Muchas de ellas siguen enfocadas en lo que planteaba en el diagnóstico, en el trabajo de silos, en la selección de casos para buscar una recaudación puntual. En el fondo es
una forma de trabajo en donde no se está mirando el bosque, sino que se están talando árboles muy específicos. Bueno, esto evidentemente se hace en el caso de Chile con microdatos a nivel de DNI o CWIL, y en la actualidad se miden alrededor de 51 brechas que permiten contestar estas preguntas. Aquí abajito no se alcanza a ver una, pero ¿cuáles son las causas de que se produzcan las brechas? La primera reacción es siempre echarle la culpa al mismo contribuyente. Se porta mal, no quiere cumplir, es evasor, es lo tradicional, por así decirlo. Pero cuando uno empieza a aplicar estas metodologías, te empiezas a llevar sorpresas. Por ejemplo, si la tasa de no cumplimiento del IVA de acá, de Santiago del Estero, fuera un 40%, y la tasa de no cumplimiento del IVA en Tierra del Fuego fuera un 40%, uno tiene que saber las causas de eso. Y en el caso de Chile nos dimos cuenta, haciendo este mismo parangón, que en una de las regiones había una cultura de la evasión. El que emitía la factura era el inadaptado social. En cambio, en la otra región que tenía el mismo 40% de incumplimiento, la razón era que ellos pensaban que estaban beneficiados con leyes de extremas, de situación geográfica especial. Entonces había un problema de entendimiento, de educación. Y evidentemente durante años, décadas, a los dos grupos de contribuyentes se los había estado tratando de la misma manera, la carta de fiscalización. Otra medición esencial tiene que ver con tratar de inferir la disposición al cumplimiento de los contribuyentes. Acá, en el caso de Chile, pueden ver ahí una modelación que arroja 4 grupos de contribuyentes, riesgo alto, clave. En esa primera horizontal están los contribuyentes que son los más relevantes desde el punto de vista del impacto que le pueden provocar al sistema tributario, y abajo, los riesgos bajo y medio, el impacto que le pueden provocar es menor, bastante menor. Pero la primera vertical representa a los contribuyentes que cumplen habitualmente sus obligaciones. Entonces, en el caso de Chile, en estas primeras mediciones tenemos un 2% de contribuyentes que explican el 35% de toda la recaudación y que tienen un riesgo clave, es decir, son cumplidores, pero si llegan a incumplir, le pegan fuerte al sistema tributario. Y por el lado de la segunda vertical, los casos de riesgo alto son el 1% de los contribuyentes y se relacionan con el 45% de la recaudación. Pero ellos no cumplen. Esa es la gran diferencia con los de al lado. Entonces, en una vista rápida, uno trataría de pensar dónde hemos estado focalizando los esfuerzos de control, de fiscalización, de investigación. Y yo he estado en varios países, y la regla clavada ha sido que más del 50% de todos los esfuerzos se han venido aplicando a contribuyentes de riesgo bajo. Entonces ahí hay una oportunidad porque en el caso de Chile además nos dimos cuenta que fiscalizar a los señores de color rojo producía en esa época 40 veces más recaudación que fiscalizar a un contribuyente de riesgo bajo. Entonces significaba asumir un costo de oportunidad importante, seguir haciendo lo mismo. Y eso le pega directamente al lado de los ingresos de las finanzas públicas. Y acá también hay que saber cuáles son las causas asociadas a este perfil de cumplimiento. ¿Será una baja percepción de control? Puede ser. ¿Será un procedimiento mal diseñado de la administración tributaria o en la ley es demasiado engorroso? También puede ser. Pero eso hay que bajarlo metodológicamente, científicamente, para saber cuáles son esas causas. Una tercera medición tiene que ver con las operaciones, las importaciones, las exportaciones, los precios de transferencia, las deudas, las regalías, los regímenes pequeños que interactúan con los regímenes generales. ¿Qué pasa ahí? Entonces, para cada una de esas temáticas se hace una valorización, una modelación matemática para ver cuánto vale ese riesgo, qué tan severo es para el país, para el sistema tributario. Y eso es lo primero que uno trata de contestar. No está mirando todavía a los contribuyentes. El primer orden es saber cómo le pegan los riesgos al sistema impositivo, a los contribuyentes, a la economía. Y luego, cuando ya ha contestado esa pregunta, pasa al segundo nivel.
cuáles son los contribuyentes que están vinculados a esos niveles de riesgo. Y en función de eso, cuál ha sido la política de tratamiento que se ha venido aplicando y de nuevo, qué causas pueden explicar ahora estos riesgos específicos. En términos bien simples, no es lo mismo un contrato de exportación de carnes a una empresa situada, por decir algo, en Alemania, independiente, donde el contrato con la empresa local exportadora se renegocia todos los años, condiciones y precios, a otro contrato en donde el cliente es una parte relacionada, en un paraíso tributario, con unos precios que no se han renegociado hace más de 10 años. El segundo es un riesgo específico mucho más alto que el primero, y eso se mide a través de estos microdatos. Bueno, una cuarta mirada tiene que ver con los segmentos. Cómo se comportan los altos patrimonios en todas estas mediciones anteriores. Los exportadores, los importadores, la región A, la región B, el tamaño pequeño, el tamaño grande. Y eso nos va entregando luces de dónde hay que dirigir los esfuerzos de gestión tributaria, ya sea para fiscalizar por un lado o para no fiscalizar, o para prestar servicios, ¿cierto?, que alienten mayores niveles de cumplimiento tributario voluntario. Y luego hay que juntar todo esto. Es decir, juntamos las 4 mediciones anteriores y formamos una matriz consolidada donde nos permita priorizar los riesgos. Para decirnos, oye, el riesgo de exportaciones de carne no era tan relevante como pensábamos. En realidad el riesgo más relevante tiene que ver con el uso de deudas internacionales privadas. Pero si no lo medimos, no lo podemos saber todavía. Entonces, en esta matriz hacemos un ranking, un ordenamiento de todos los riesgos tributarios específicos que afectan al sistema tributario y eventualmente podemos decir estos 3 riesgos iniciales, los más potentes, los más severos, nos damos cuenta que estamos haciendo poco o solo hemos estado haciendo fiscalizaciones y en realidad lo que tenemos que hacer son intervenciones estructurales, cambiar la ley, crear un equipo, mover una resolución, etcétera. Y luego llegamos a la mirada de los contribuyentes. ¿Cuáles de los contribuyentes son los que presentan más riesgos o incumplimientos? ¿Cómo se distribuyen por región, por sector? ¿Y qué queremos hacer con ello? Probablemente si marca muchos riesgos tiene que irse a auditoría integral el día 0. Ahí no tiene ningún sentido empezar a mandar cartas y correos los primeros meses. Ese contribuyente no va a reaccionar a esas cartas, avisos o correos. Entonces, al lograr este tipo de mediciones, uno logra customizar de mejor manera cuál es la acción de tratamiento en relación al perfil de riesgo que presenta el contribuyente y sus operaciones. Bueno, todo esto obviamente está previsto en distintas plataformas. Acá hay un ejemplo nomás que se llama Radar Tributario, en donde aparecen distintos filtros, en la clasificación de riesgo global, la clasificación de riesgo específico, los segmentos de interés, de tal manera que uno podría preguntarse, ¿y qué estamos haciendo con los contribuyentes de color rojo de Santiago del Estero, por decir algo? No estamos haciendo nada. O en realidad, fíjense, aquí hay unos contribuyentes de color rojo en Formosa y los estamos fiscalizando con todo, mientras que en la otra región no se está haciendo nada con ellos, porque no hay equipo, no hay recursos, se acabó el presupuesto. Roberto ahí decía, bueno, podemos distribuir de mejor manera el presupuesto nacional. Entonces, todo eso empieza a revelar, estas mediciones empiezan a revelar no solo el perfil de cumplimiento de los contribuyentes, también empiezan a revelar la fisonomía interna que tiene el sistema tributario y el desempeño que se tiene al interior de la administración tributaria y las distintas divisiones relacionadas. Entonces se transforma en una poderosa forma de ir a la mejora continua por el lado de los contribuyentes y hacia adentro también. Bueno, solo para cerrar lo que era el proceso estructurado, evidentemente queda en evidencia que los contribuyentes debieran ser tratados de acuerdo a su nivel de riesgo
y eso debiera ser una política de tratamiento transversal a toda la organización. Luego se instala el modelo de gestión de la experiencia de los contribuyentes, el Customer Journey, en donde lo que se trata de hacer es tratar de ofrecer a los contribuyentes una relación, una comunicación, una interacción que sirva para alentar, en este caso, mayores niveles de cumplimiento tributario voluntario. Hay una metodología, todo esto se basa en buenas prácticas globales. Por ejemplo, se hacen levantamientos de viajes, se identifica el momento de verdad, cuáles son los dolores del contribuyente, por ejemplo, si tiene que presentar una declaración o si tiene que soportar una fiscalización o si pide un certificado. Y todo eso se levanta metodológicamente para entregar después una propuesta de valor con la expectativa de que se mejore esta experiencia que tienen los contribuyentes. No voy a entrar al detalle porque tenemos poquitos minutos y evidentemente hacia adentro de la institución esto requiere un esfuerzo importante, incorporar, como decía Silvana, al contribuyente como el centro de atención de la gestión tributaria no es sencillo. Eso implica habilitar a los equipos de la organización, implica habilitar también a los equipos de las organizaciones relacionadas. Ahí no va a bastar con un correo electrónico que diga tenemos que hacer esto. Hay que tomar varias medidas para poder hacer esa habilitación. Y evidentemente son procesos que no se demoran 6 meses, 1 año, sino que por lo menos en el caso de Chile hablamos de 3 años como base. Bueno, pero esto también es sujeto a medición. Hoy día se está en torno a un índice de satisfacción neta en torno al 70%, pero además se hacen mediciones puntuales como aparece en la derecha, la operación renta, que es la temporada durante la cual los contribuyentes presentan su declaración de renta, obtienen o no una devolución, se les dice o no si van a ser fiscalizados. Eso también tiene una medición específica y por lo menos a la etapa de este año la satisfacción estuvo en torno al 74%. Bueno, otra forma de alentar, ¿no?, la facilitación, la satisfacción es contarle a los contribuyentes qué se hace con los impuestos. Entonces acá tú entras con tu DNI a tu sitio dentro de lo que acá sería ARCA y te muestra un reporte como este. Usted ha pagado la suma que ustedes ven, tanto en la renta, tanto en el IVA, tanto en el impuesto a los bienes raíces y además nos dice cómo se aplicaron estos impuestos para los distintos gastos sociales, incluidos los gastos de gobierno. Siempre hay queja de que los gobiernos gastan mucho. Bueno, acá puede quedar en evidencia que hay un monto importante, pero que no es el más relevante. Bueno, por otra parte, todo lo que estoy contando es parte de un compromiso formal. Se firma un convenio de desempeño con el ministro de Hacienda, con indicadores construidos de manera bien general, bien jurídica, pero que apuntan, ¿cierto?, a materializar este gran cómo que he estado desarrollando. Respecto de las capacidades, rápidamente todo esto requiere una arquitectura de trabajo estable, ¿cierto?, de alto nivel, con equipos de trabajo que nos ayuden a materializar y llevar adelante las buenas prácticas asociadas a cada uno de los modelos, de tal manera que se asegure el desempeño deseable en este caso. Indudablemente todo esto, como hemos dicho, se basa en el uso de microdatos y por lo tanto hay que ocupar plataformas importantes. Eso hace que los perfiles de los funcionarios sean algo distintos a los tradicionales y algunos resultados en este caso son públicos, los da el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, ahí aparece un indicador de los contribuyentes inactivos, esos que ya les fue mal, pero a veces el sistema tributario piensa que siguen estando en operación y les sigue pidiendo que cumplan ciertas obligaciones y les sigue aplicando ciertas multas porque no cumplen. Y en realidad una buena parte de ellos son contribuyentes que les fue mal, perdieron la inversión, y eso está medido.
o la entrega de información. Ahí pueden ver ustedes una meta, un resultado logrado. Me pasé rapidito. Las declaraciones de renta, ahí podemos ver que casi se cumplió la meta. Estos casi se cumplió la meta no son vistos como algo negativo, porque precisamente es la invitación a revisar cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué no podemos lograr la meta? Bueno, las intervenciones operacionales, controles, fiscalizaciones, sanciones, no están generando cambios. Eso es lo que nos dice esta forma de trabajo. Entonces, a partir de esto, ¿qué hacen los equipos especialistas? Empiezan a buscar intervenciones más estructurales que permitan aumentar el cumplimiento tributario o disminuir los niveles de incumplimiento respectivos. Bueno, hay varios ejemplos ahí, como les digo, si ustedes miran el plan de gestión de cumplimiento tributario del 2024, van a estar detalladas estas cifras. Bueno, ya para cerrar, algunos datos que hoy día son anecdóticos. Antes se trataba al 17% de los contribuyentes de riesgo alto, hoy día está llegándose al 60%. Recordando ahí, fiscalizar un riesgo alto, en esa época era 40 veces más diferencias que revisar un riesgo bajo. Hoy día eso subió a 51 veces, es decir, el sistema se ha ido perfeccionando. La satisfacción en torno al 70%, las declaraciones son prellenadas. Yo daba la cifra al principio, más del 90% son utilizadas por los contribuyentes en el IVA en la renta. Un tercer punto ahí clave, yo creo, importante, disminuir un punto, una brecha de IVA, por ejemplo, genera más recaudación que aumentar un punto la meta de recaudación de control y fiscalización. Pero eso hay que medirlo, hay que convencerse de que eso es así mediante mediciones y simulaciones. Bueno, evidentemente los dos modelos se entrelazan y promueven la mejora continua. Y por último, bueno, al tener mayor conocimiento, evidentemente se tiene un mejor desempeño sobre el sistema tributario. Bueno, también lo mencionaba Silvana, no lo voy a señalar de nuevo. Quizás el punto 8 es algo interesante e importante tener presente. Esta forma de trabajo se les presenta como una oportunidad a las administraciones tributarias para mejorar el clima laboral. Fíjense lo que yo decía, 51 veces la relación entre un riesgo alto y un riesgo bajo. Si no tenemos la visión transversal, para poder lograr el mismo impacto de un riesgo alto, yo debiera estar fiscalizando a 51 casos de riesgo bajo. Esos son 51 expedientes, 51 inspectores, 51 jefes, y además son de impacto chiquitito. Entonces, para poder aumentar el impacto, tengo que elevar las cargas de trabajo. Entonces, si se ordena bien el uso de estos recursos, podemos afectar el clima laboral, se desarrollan las competencias de los funcionarios y, por cierto, aparecen nuevos liderazgos en torno a estas formas de trabajo. Eso. Muchas gracias.